Bienvenidos al arte en el fútbol. En el vídeo de hoy vamos a hacerlo un poco más extenso para analizar el partido de la jornada 24 de la Liga entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, que como ya sabéis tuvo que jugarse en casa del Leganés, en Butarque, debido al estado lamentable que ha tenido estas últimas semanas el césped de Vallecas. El 3-0 no explica este partido. Comenzamos con una frase muy potente. Lo que realmente explica este Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid es la diferencia entre el rendimiento esperado y el rating de los jugadores. En conjunto, el rendimiento esperado del equipo y el rating del equipo. Hoy vamos a analizar este encuentro con el informe que nos proporciona WinTC y Amado Cara a Cara. Aquí no hablamos de sensaciones, no hablamos de narrativas, hablamos de si cada jugador rindió por encima o por debajo de lo que debería. Primero, tenemos que entender este marco. ¿Qué es el rendimiento esperado? Rendimiento esperado es la categoría que se le otorga al jugador gracias a su trayectoria deportiva. Esta no va a ir cambiando minuto a minuto, va a ser continua durante todo el partido. Y luego tenemos el rating, que en cambio el rating sí que varía con las acciones que se realizan en el partido. Estas acciones son tanto ofensivas como defensivas. Cada jugador termina por encima de su rendimiento esperado cuando el rating obviamente ha sido superior a este, y como podemos entenderlo, cuando termina por debajo es que el rendimiento en el campo ha sido, vamos a decirlo, por debajo del esperado. Y aquí empieza la clave del partido. Si observamos los titulares del Rayo Vallecano, vemos una mayoría clara de jugadores en verde. Eso significa que no solo cumplieron, superaron las expectativas de ese rendimiento esperado. Estuvieron rindiendo por encima de lo que suponía el estatus del jugador. Ratio parte de un rendimiento esperado de 7,28 y termina con un rating de 7,60. Mendy pasa de un rendimiento esperado de 6,88 a 8,20 de rating. Y Óscar Valentín, fundamental en el centro del campo, parte de un rendimiento esperado de 6,88 y termina el partido con un rating de 8,10. Esto no es un caso aislado, es rendimiento colectivo por encima del estándar. Como podemos observar, todos los jugadores titulares del Rayo, menos Jorge de Frutos, estuvieron por encima de ese rendimiento esperado. Y ahora, si miramos al lado derecho, nos encontramos al Atlético de Madrid. Aquí el patrón es completamente distinto. Lenglet parte de un rendimiento de 6,88 y cae a un rating de 5,30, muy por debajo de lo que debería de ser un ex internacional. Al igual que Cardoso, internacional con Estados Unidos, un rendimiento esperado de 6,88, pero un rating de 5,80. Y no hablemos de Sorlot, internacional, 7,28 de rendimiento esperado, pero rating de 5,80. Un rendimiento de toda la plantilla, tanto titulares como suplentes, que no llegaron a superar el rendimiento esperado. Cuando varios jugadores importantes rinden por debajo de su categoría, el equipo pierde muchísima solidez y eso no se ve solo en el marcador, se ve en la estabilidad del juego. Además, el banquillo no corrige esa tendencia o esa mala tendencia a no llegar a ese rendimiento. El Rayo mantiene el equilibrio. El Atlético de Madrid no consigue revertir el rendimiento que han dado los 11 titulares. Y ahora vamos a analizar un jugador línea por línea. En defensa comparamos dos jugadores con muchísima proyección, como son Ratiu, proyección en ataque, y Nahuel Molina, el jugador que la afición del Atlético de Madrid no le gusta nada y que no entienden por qué juega por delante de Llorente en estos últimos partidos. Ambos parten con un rendimiento esperado muy similar, 7,28 de Ratiu a 7,36 de Nahuel, pero el comportamiento durante el partido es radicalmente diferente.
Ratio mantiene una progresión ascendente durante los 90 minutos. Su rating supera su línea de rendimiento esperado y se mantiene por encima, dando un rating brutal. Nahuel, en cambio, se mantiene por debajo de su rendimiento esperado durante buena parte del partido, por no decir desde el momento en el que el árbitro inicia el partido. Y esto se traduce en datos concretos: 0 goles encajados en su zona, o sea, de Ratio, a frente de 3 de Nahuel. Más intercepciones de Ratio, mayor estabilidad defensiva de Ratio. Cuando el rating supera la línea negra del rendimiento esperado, el jugador está compitiendo por encima de su categoría. Eso cambia los partidos. Ahora pasamos al centro del campo. Óscar Valentín, actual titular en el centro del campo del Rayo Vallecano, enfrentado a Cardoso, internacional estadounidense que viene de ser muy irregular debido a las lesiones. Parten con un rendimiento esperado igual, de 6,88, pero el resultado es totalmente distinto. Óscar Valentín termina con un 8,10 de rating, 33 de 36 pases precisos, 92% de los pases acertados, 2 entradas y un pase clave. En cambio, Cardoso termina con un rendimiento, un rating de 5,80, menor impacto, menor influencia. Aquí está una de las grandes diferencias del partido. Cuando el mediocentro supera ampliamente el rendimiento esperado, el equipo domina el ritmo, domina el control de balón, marca el tempo competitivo. Y por último, analicemos la línea atacante. Isi Palazón con un rendimiento esperado de 6,88 contra Thiago Almada, un internacional argentino con un rendimiento esperado de 7,36. Estructuralmente, Aldama es el jugador de mayor categoría, pero el rendimiento real no confirma esa jerarquía. Y si termina con 7 de rating, genera 0,27 expected goal en el partido y participa activamente en el juego ofensivo. Almada se queda con un 6,40, con menor impacto en la generación de ocasiones. Esto nos enseña algo muy clave: el talento del rendimiento esperado no gana el partido, el rendimiento, el rating sí es superado por ese rendimiento esperado, sí. El rating no alcanza el rendimiento esperado, el jugador no está impactando al nivel de su categoría indicada, y cuando esto ocurre en varias líneas del mismo tiempo, el resultado es coherente. Rayo Vallecano gana 3-0 porque colectivamente supera el rendimiento esperado. El Atlético de Madrid pierde porque varios de sus jugadores rinden muy por debajo de esa categoría que se le otorga al jugador. El marcador no es casualidad, la consecuencia acumulada del rendimiento individual, las desviaciones, y aquí está la lección final. El fútbol no se explica por los nombres, se explica, y tampoco por el escudo, se explica por quién compite por encima o por debajo de ese rendimiento esperado. Esto es el cara a cara, un análisis de WinTC muy profundo que espero que os guste. Suscribiros, comentar qué jugador os gustaría que analizásemos más en profundidad.